Como la vida misma, nuestra manera particular de acercarnos a la cultura universal. Son temas tan importantes que no podemos desconocer. Haciendo honor a nuestro canal de curiosidades, solo te podría decir, mira vos, por ahí nos encontramos en la lectura de un libro, enredados entre tantas curiosidades e historias. Pero sin más, vamos a lo que nos interesa. Bienvenidos a una nueva inversión profunda. En esta ocasión nos vamos a entrar en el peronismo, con la ayuda como guía principal del libro de Felipe Pigna, Los mitos de la historia argentina 4. Listos para desentrañar algunos mitos y comprender el impacto duradero de este movimiento que, sigue fascinando y generando controversia. Por supuesto que sí, es un fenómeno que no se puede entender sin considerar el contexto global de la época de la Segunda Guerra Mundial, las transformaciones económicas, el auge de los movimientos sociales. Nuestro objetivo en esta inmersión es ir más allá de los hechos básicos y analizar las complejidades del peronismo tanto para sus fervientes seguidores como para sus críticos. Buenísimo. Empecemos por el principio. Argentina en la década de 1940. Dependencia económica, desigualdad social, un caldo de cultivo para el cambio, ¿no? Exacto. La crisis global del 29 golpeó fuertemente a Argentina, impulsando una industrialización que, si bien trajo progreso, también agudizó las tensiones sociales. En este escenario surge Juan Domingo Perón. Pigna lo describe como un militar con una formación intelectual notable que a sus 34 años ya se perfilaba como un observador astuto de los eventos que estaban transformando el mundo. Pigna menciona 3 libros que marcaron profundamente a Perón. Sí. Vidas paralelas de Plutarco, Martín Fierro de José Hernández y cartas de Lord Chesterfield a su hijo, una mezcla bastante ecléctica. Cierto. ¿Cómo se tradujeron estas influencias en su pensamiento político? Buena pregunta. Vidas paralelas, con sus biografías comparadas de grandes figuras de la historia, podría haber influido en la visión de Perón sobre el liderazgo y la construcción de un legado Martín Fierro. Por otro lado, retrata la vida del gaucho argentino, un símbolo de la lucha contra la injusticia y la defensa de los desposeídos. Podríamos ver aquí un paralelismo con la defensa de los trabajadores que caracterizó al peronismo. Interesante. ¿Y cartas de Lord Chesterfield? Sí. Un manual sobre cómo ascender en la sociedad. Podría interpretarse como influencia en el pragmatismo político de Perón. Es una posibilidad. Lo que es innegable es que Perón no se limitó a una sola ideología. Absorbió ideas del keynesianismo, el fascismo, la doctrina social de la Iglesia e incluso del socialismo. Esta amalgama ideológica es clave para entender las contradicciones y la complejidad del peronismo. Hablemos del ascenso de Perón al poder. El golpe de Estado de 1943, orquestado por el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, un grupo de militares reformistas, marca un punto de inflexión. Perón, como miembro clave del GOU, juega un papel crucial en este evento, pero ¿cómo pasa de ser un militar golpista al líder de las masas? Es ahí donde su rol como secretario de Trabajo se vuelve fundamental. Desde ese puesto implementó reformas laborales y sociales que le ganaron el apoyo de la clase trabajadora. Estatuto del Peón, por ejemplo, mejoró significativamente las condiciones de los trabajadores rurales, un sector históricamente marginado. Estas medidas, aunque criticadas por la élite, le dieron a Perón una base social sólida que marcaría su trayectoria. Y llegamos al 17 de octubre de 1945. Perón es detenido y la movilización masiva de trabajadores exigiendo su liberación lo catapulta de vuelta al poder. Un momento crucial, un antes y un después en la política argentina. ¿Qué nos dice este evento sobre la relación de Perón con las masas? El 17 de octubre demuestra el magnetismo de Perón como líder popular, su conexión con los trabajadores cimentada. Una mujer controvertida, admirada y odiada a partes iguales. Pigna describe la fascinación de Perón por Evita desde su primer encuentro, destacando su pasión y voluntad inquebrantable, pero que la convirtió en un ícono incluso más allá de la figura de Perón. Evita no se limitó a ser la esposa del presidente, desarrolló su propio... Su origen humilde y su pasado como actriz. Exacto, la tachaban de inmoral, pero esas críticas, en lugar de debilitarla, reforzaron su imagen como defensora de los humildes. Evita se convirtió en un símbolo de la lucha por la inclusión y la justicia social, un símbolo tan potente como el propio Perón. Y hablando de la Fundación Eva Perón, si bien tuvo un impacto innegable, su efectividad y sus métodos aún se debaten. Algunos la consideran una herramienta de clientelismo político, mientras que otros destacan su labor social genuina. Lo que es innegable es que Evita, a través de la fundación, transformó el rol de la mujer en la política argentina. Su activismo, su discurso apasionado y su presencia constante en el espacio público inspiraron a generaciones de mujeres a involucrarse en la vida política y social del país. Y el peronismo no se limitó a grandes discursos y políticas macroeconómicas, impactó profundamente la vida cotidiana de los argentinos.
Pigna describe, por ejemplo, la construcción de barrios obreros por parte del Estado peronista, con un diseño que incluía espacios verdes, centros de salud, guarderías y escuelas. Una iniciativa que buscaba mejorar la calidad de vida de los trabajadores de forma integral, ¿no? No solo se trataba de vivienda, sino de crear comunidades con acceso a servicios básicos. Exacto, pero como era de esperarse, estas iniciativas no estuvieron exentas de críticas. La élite, desde su posición privilegiada, se burlaba de estos proyectos, argumentando que los trabajadores no estaban acostumbrados a esos lujos y que no sabrían apreciarlos. Una muestra más del clasismo y la resistencia al cambio por parte de aquellos que veían amenazado su status quo. El peronismo, con su énfasis en la justicia social y la redistribución de la riqueza, desafió el orden establecido, generando tensiones que marcarían toda la era peronista. Y hablando de desafiar el orden establecido, la política de nacionalización impulsada por Perón también generó controversia. Uno de los casos más emblemáticos fue la nacionalización de los ferrocarriles, un sector estratégico para el desarrollo del país. Sí, recuerdo que Pigna menciona que para 1947 los ferrocarriles británicos en Argentina estaban en un estado deplorable. La imagen de los ferrocarriles ingleses como modelo de eficiencia era solo un recuerdo. La realidad era que las vías y los vagones estaban deteriorados y los servicios eran deficientes. Claro, y no solo eso, los británicos habían utilizado los ferrocarriles para favorecer sus propios intereses comerciales, aplicando tarifas más bajas a la mercadería que exportaban a Inglaterra en detrimento del mercado interno argentino. Vesna cita a Raúl Scalabrini Ortiz, quien ya en la década de 1930 denunciaba este manejo discrecional de los fletes por parte de los ingleses. Para él, esta práctica distorsionaba la economía argentina y perpetuaba su dependencia. La nacionalización de los ferrocarriles, por lo tanto, se presentaba como una forma de recuperar el control de un sector clave para el desarrollo económico del país y romper con la dependencia del capital extranjero. Y además de los ferrocarriles, el gobierno peronista nacionalizó otras empresas de servicios públicos como la Compañía Hispanoamericana de Electricidad CHATE y la Unión Telefónica, medidas que reflejaban la visión de un Estado con un rol más activo en la economía. Exacto. Esta tendencia no era exclusiva de Argentina. En esa época, muchos países, tanto en Europa como en América Latina, estaban adoptando modelos económicos con mayor intervención estatal, buscando un mayor control sobre sectores estratégicos y una mayor justicia social. El peronismo se insertaba en esta corriente global. Pigna también destaca la figura de Ramón Carrillo, ministro de Salud, durante el gobierno peronista. Carrillo era un médico con una visión muy avanzada para su época. Impulsó políticas que transformaron el sistema de salud en Argentina, construcción de hospitales, creación de escuelas de enfermería, campañas de vacunación masiva, promoción de la investigación médica. Su objetivo era garantizar el acceso a la salud para todos los ciudadanos independientemente de su condición social. Y esa visión integral de la salud se reflejaba en su famosa frase: ¿de qué sirve la medicina resolver problemas de un individuo enfermo si simultáneamente se producen centenares de casos similares por falta de alimentos, por viviendas antihigiénicas o por salarios insuficientes? Para Carrillo, la salud no se limitaba a la atención médica, sino que estaba intrínsecamente ligada a las condiciones sociales y económicas de la población. Totalmente. Y hablando de acciones que trascendían las fronteras, no podemos olvidar la ayuda humanitaria que Argentina brindó a España durante la posguerra. En 1946, mientras Europa se recuperaba de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, Argentina envió 500,000 de toneladas de trigo a España, que sufría una grave crisis alimentaria. Un gesto de solidaridad que contrasta con la actitud de las potencias occidentales, que habían impuesto un bloqueo económico a España por su régimen franquista. Pigna cita al embajador argentino en España, Ángel José Pelufo, quien afirma que nosotros salvamos a España en aquella ocasión crítica. Claro, Perón incluso se refería a esta ayuda como el primer Plan Marshall, en alusión al programa de ayuda económica implementado por Estados Unidos para la reconstrucción de Europa. Con esta acción, Perón buscaba posicionar a Argentina como un actor internacional independiente con una política exterior propia y solidaria. Y hablando de política exterior, Pigna menciona la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR en 1947. Este tratado comprometía a los países americanos a defenderse mutuamente en caso de acción externa. Un tema complejo. Perón firmó el TIAR con ciertas reservas, ya que algunos sectores del peronismo lo veían como una forma de subordinación a Estados Unidos. Sin embargo, Perón argumentó que en el contexto de la Guerra Fría era necesario asegurar los mercados externos para Argentina. Es decir, una decisión pragmática en un contexto geopolítico complejo. El peronismo, en su política exterior, buscaba un equilibrio entre la defensa de la soberanía nacional y la necesidad de integrarse al sistema internacional. Y mientras tanto, en el ámbito interno, Perón enfrentaba la creciente oposición de la Iglesia Católica. Las tensiones que ya existían desde el inicio del gobierno peronista se agudizaron a partir de 1954. ¿A qué se debieron estas tensiones?
Pigna menciona que la Iglesia, molesta por la pérdida de su influencia social y política, comenzó a criticar al gobierno peronista con mayor virulencia. Exacto, la Iglesia veía con recelo algunas medidas impulsadas por Perón, como la ley de divorcio, la educación laica y la creación de una secretaría de culto que buscaba regular la actividad religiosa. Para la Iglesia, estas medidas eran una afrenta a su poder y a la doctrina católica. La Iglesia incluso llegó a utilizar la frase Cristo o Perón, una consigna que buscaba polarizar a la sociedad argentina y presentar al peronismo como una amenaza para la fe católica. Pigna cita una pastoral de la Iglesia donde se afirma que ningún sacerdote puede ni debe tomar parte en las luchas de partidos políticos sin comprometer su investidura y a la misma Iglesia. Una declaración que reflejaba la postura oficial de la Iglesia, pero que en la práctica era ignorada por muchos sacerdotes que se oponían abiertamente al peronismo. Las tensiones fueron escalando, hasta llegar a un punto crítico en junio de 1955, cuando Perón, en un discurso público, acusó a la Iglesia de conspirar contra su gobierno. Un momento de ruptura total. Perón denunció la intromisión de la Iglesia en la política y la calificó como una fuerza antipatria. Pigna menciona la detención del padre Eladio Bordagaray, promotor de la fórmula Cristo-Perón, y la quema de iglesias en Buenos Aires por parte de grupos peronistas. La violencia política se apoderaba del escenario. Un golpe que se autodenominó Revolución Libertadora, pero que en realidad instauró una dictadura que reprimió brutalmente el peronismo. Pigna citó un discurso de Perón desde el exilio, donde describe a la Revolución Libertadora como una lucha de la clase parasitaria contra la clase productora. En sus palabras se refleja la profunda desilusión de Perón y el fin de un ciclo histórico en Argentina. Llegamos a la última parte de nuestra inmersión en el peronismo, y es inevitable preguntarnos cuál es el legado de este movimiento. Una herencia compleja y contradictoria que, como hemos visto, sigue marcando a la Argentina actual. Es realmente sorprendente cómo, a pesar de los años transcurridos, el peronismo sigue siendo una fuerza política vigente, capaz de movilizar a multitudes y generar debates tan apasionados. ¿A qué se debe esta perduración? De los sectores populares en la vida política son principios que siguen resonando en la sociedad argentina. Es como si el peronismo hubiera instalado un nuevo lenguaje político, un conjunto de valores y aspiraciones que siguen vigentes para muchos argentinos. Exacto, y a esto se suma la figura mítica de Perón y Evita, que se han convertido en símbolos poderosos para el movimiento peronista. A pesar de las críticas, las controversias y los errores, Perón y Evita siguen siendo recordados por muchos como líderes que lucharon por un país más justo e igualitario. Su imagen se ha convertido en un ícono popular presente en murales, banderas y canciones. Y su legado se transmite de generación en generación. Pigna ni menciona cómo durante su exilio Perón seguía siendo una figura influyente en la política argentina. Sus seguidores lo veían como un líder indiscutible y su regreso al país en 1973 fue un acontecimiento histórico, despertó una enorme expectativa. Sin embargo, el regreso de Perón no logró resolver las profundas divisiones que existían en la sociedad argentina, la violencia política se recrudeció y el país se sumió en una espiral de vida de los argentinos, tanto en el pasado como en el presente. En definitiva, el peronismo es un fenómeno complejo y apasionante que nos invita a reflexionar sobre la historia argentina, sus desafíos y sus posibilidades. Como decía Pigna, no se puede explicar en blanco y negro, sino que hay que entenderlo en toda su gama de grises. Y hemos llegado al final de nuestro viaje por el peronismo. Esperamos que esta inversión les haya permitido comprender mejor este movimiento tan complejo y contradictorio que sigue marcando la realidad argentina. Hasta la próxima. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por tu compañía. Si te gustan estas ideas, déjanos un comentario, suscríbete, activa la campanita y, ¿por qué no?, danos un me gusta. Gracias, nos vemos pronto. Como la vida misma. Gracias y hasta la próxima.